metodología de estudio bíblico. Este es titulado el método analítico. A ver, así rapidito este método analítico, ¿con cuál de estos cuatro creen ustedes que puede eh, llevarse bien? Con el reflexivo y teórico, con cualquiera de esos dos. Con el reflexivo. El reflectivo en primera instancia y el teórico, fíjense, ¿no? Este método, estas herramientas, esta metodología les va a caer como anillo al dedo. ¿Se acuerdan que el anterior sábado les dije hay algunos métodos que a algunos nos va a parecer un poco más aburridos? Hay otros métodos con los que nosotros nos identificamos y fluimos mejor. Todo eso es en base a estos cuatro tipos de estilos. Entonces, el método analítico, como su palabra misma lo dice, ya tiene su origen del término griego análisis, que significa descomposición, desfragmentar. En el estudio de la Biblia quiere decir separar, desmenuzar las partes de un pasaje, ¿no? Con el fin de arribar al origen, a la médula de su contenido. El método opuesto a este es el método sintético, que es un poco más desenfocado, ¿no? En el cual se realiza una labor contraria, ¿no? Esto se presume y se resume ya a poseer un cuadro general completo de una determinada porción bíblica. El análisis tiene como principio ya una porción entera de la Biblia. En este caso, invariablemente debe ser un párrafo. Generalmente son entre 3 y 5 versículos ya, que nos llevan a determinar una frase, que originan un pensamiento y que de manera natural nos interesa, ocasiona en nosotros cierto interés para poder estudiarlo, ¿ya? La gran utilidad de este método reside en que en el estudiante se ve netamente forzado a analizar el texto en profundidad y no los comentarios o el contexto que está alrededor de lo que es la idea principal. 3 son los pasos principales para poder llevar a cabo lo que es el método analítico. El primer paso consiste en colocar en un orden lógico las declaraciones del escritor, de tal manera que a simple vista podamos tener todo el desarrollo de su pensamiento en forma bien organizada. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Juan, San Juan. Los que tengan su Biblia ahí rapidito, vamos a leer Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de la agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esta porción, estos 5 versículos, para un estudio analítico, llama mucho la atención en varios aspectos y en varias formas. En primera, ¿por qué? Generalmente este método utiliza muchas preguntas. Podemos iniciar la pregunta ¿por qué se llamaba Betesda? ¿No? ¿Por qué tenía 5 pórticos? ¿Cómo es que descendía un ángel y movía las aguas? ¿No? ¿Por qué había alguien que todo el tiempo estaba ahí y 38 años y no podía ser sano? Este método consiste, ¿no? El segundo paso consiste en formular este bosquejo. Un bosquejo que debe apegarse al texto lo más posible, de manera que podamos presentar en forma sistemática el pensamiento del escritor. Por ejemplo, como vemos arriba, ¿no? Los 3 puntos se determinan así. Un examen estructural, organizar el texto, ¿no? Un bosquejo del contenido, ver qué es lo que tiene, a dónde quiere llegar, tratar de involucrarme con el autor, con el escritor que escribió eso, para entender qué nos quiso decir, ¿no? El tercer paso, una vez que tenemos estos dos, el tercer paso ya es comenzar
comenzar a observar y ya analizar según las preguntas que podamos hacernos en un principio, ¿no? Una vez hemos estructurado y le hemos dado el bosquejo a este contenido, ya podemos como tenerlo aquí en nuestras manos y mirarlo de una manera, de otra manera, comenzar a dar las respuestas del qué, del cuándo, del dónde, del cómo, del por qué, del quién y del para qué. Esas son las preguntas más frecuentes que nosotros tenemos en este método analítico. Generalmente, llevándolo a la práctica, este método analítico utiliza mucho de los apoyos como ser los comentarios bíblicos, registros históricos, diccionarios, el internet que hoy nos ayuda mucho para poder entender muchas palabras, ¿no? Literalmente lo utilizan para poder hacer en lo que va referente al bosquejo, a poder bosquejar bien en este método. ¿Ya? El método número 8 lo tenía que dar mi esposa, pero se ha ido con los niños allá donde los abuelitos, así que lo vamos a pasar conmigo. El método número 8 es el método sintético. ¿Alguna duda del método anterior? Alguien que se identifique, que le guste en lo posible utilizar este método analítico. Anda muy callado. Les cuento que cuando yo paso clases en la U, mi docente nos obliga a prender las cámaras porque si no es falta. Creo que vamos a aplicar esa técnica con ustedes. Está bien, pastor. No sé si nos están mirando, no sé si están... ¿no? Lo negativo sería que un poquito hace que retrase, ¿no? Parece que consume más internet, más megas, algo así, cuando están las cámaras prendidas. Eso sería un poquito... No se preocupen. Pero no se preocupe que siempre los hacemos prender la cámara casi al final. Puede hacer preguntas, pastor. Haga preguntas puntuales. Así vamos a saber quién está atento. Amén. Claro. Bien. Este método analítico, yo en lo personal los invitaría a que lo prueben, ¿no? Para ver si se identifican. Lleva buen tiempo. Este método analítico no es, y ya pensando y proyectándonos a utilizar estos métodos para dar una enseñanza, ¿no? Si bien el objetivo, ¿no? de estudiar estos 7 métodos de estudios bíblicos es que cuando yo abra la Biblia pueda obtener la mejor metodología y tener una buena interpretación, pienso yo, y los reto a ustedes a pensar de utilizarlo de manera que les facilite el armar un bosquejo tal vez para enseñar a otras personas, ¿no? Este método analítico no lo utilicen nunca si están media hora antes de pararse ante un púlpito y enseñarlo y tener que enseñar un tema a diferentes personas. Este método analítico lleva tiempo, ¿no? Por lo menos, dependiendo de cuánta concentración le pongas, lleva su tiempo para poder bosquejar un tema utilizándolo. ¿Amén? Vámonos al número 8, el método sintético. Esta es la contraposición, ¿no? Fue lo que mencionamos al anterior, la contraposición a lo que es el analítico, ¿ya? Es más resumir, es más llevar a una esencia más, en una palabra, poder describir todo cierto pasaje o libro en general, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis, en un método sintético yo lo resumiría a fin del mundo, ¿no? Generalmente este método sintético utiliza esta herramienta de poder encontrar la frase o la palabra que resuma lo más posible, ¿no? Y tener un cuadro general o completo de lo que he leído en la Biblia pueda dar o querer dar a conocer o signifique, ¿ya? La piedra angular de este método es la lectura repetida de un libro de la Biblia, ¿no? O pasajes. No solamente es leerlo una, sino leerlo varias veces, ¿no? Y mientras yo lo voy leyendo, tenemos que tener en cuenta 3 cosas en mi mente. El tema central del autor, el desenvolvimiento y el bosquejo del contenido.
Fíjense que ustedes en el colegio, en alguna materia, no me acuerdo, no sé si era lenguaje en mi época, o expresión oral y escrita, nos enseñaban a hacer una investigación y poner introducción, desarrollo y conclusión, ¿no es cierto? Este es similar, pero no lleva a una conclusión, ¿ya? Tengo que aprender a tener la idea principal del libro, ¿no? El tema central de lo que esos versículos o ese libro me quiere decir, cómo es que se desenvuelve, puede ser el desarrollo similar a qué quiere Dios que yo entienda con esta palabra, ¿no? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Y recién ahí voy a lo que es un bosquejo, a bosquejar lo que el contenido de esa porción tiene, ¿no? Por ejemplo, trabajando en el libro de Job, aplicamos los pasos anteriores y observamos la forma como se puede arribar a la comprensión fundamental de su contenido. Las primeras ocasiones que lo leamos, buscaremos un tema central. Tal vez nos parezca que este tema puede ser el significado de la lucha entre el bien y el mal y sus resultados bajo el gobierno de un Dios sabio y un Dios todopoderoso, ¿no? El siguiente paso consiste en leer Job nuevamente, pero ahora con un tema diferente, ¿no? Observando cómo el autor se desenvuelve su argumento. Es decir, aquí yo lo leo y me enfoco siendo el personaje de tal vez Dios, ¿no? Como si yo fuera Dios, me transpongo a ese tiempo, a ese pasaje, lo leo una primera vez viéndolo desde el punto de vista o desde el papel que los personajes o los intérpretes estén. En este caso, digamos que estamos tomando el ejemplo de Job, tal vez siendo Dios, ¿no? Después lo vuelvo a leer, pero ya no opto este personaje, sino me centro siendo tal vez el personaje principal, siendo Job, ¿no? ¿Qué sintió Job? ¿Cómo lo vio Job? Comienzo a tener un desenvolvimiento. ¿Qué es lo que Job, a través de las escrituras, qué es lo que manifiesta que Job sentía, etcétera? Puedo no ser Dios, puedo no ser Job en este ejemplo, ¿no? Y puedo tal vez tratar de introducirme en lo que es Satanás, tratar de entender qué es lo que Satanás quería hacer, qué es lo que Satanás, cuáles eran sus planes, ver lo que la Biblia dice, pensando en el plan del personaje de Satanás. Entonces, este método sintético se resume así, ¿no? Introduciéndome en el personaje, leyéndolo, analizándolo, y recién ahí yo podría bosquejar lo que es el contenido de este libro. El paso número 3, con el material anteriormente anotado, ¿no? Estamos listos para formular el bosquejo. Para formular el bosquejo, fíjense estos 7 puntos, ¿no? 6 puntos, perdón, ¿no? Según lo que el libro de Job ya formula, yo tengo que aprender a poner un prólogo, poner el diálogo que hubo. Por ejemplo, el prólogo vendría a ser cuando Satanás va ahí y se presenta ante Dios, y Dios, en otras palabras, farsantea a Job, ¿no? Le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Eso vendría a ser lo que es el prólogo. El diálogo, ya aquí podemos nosotros estructurar lo que es, pero la charla que tuvo Satanás con el diablo, cuando le dice, pero si vos le das todo, por eso es que te bendice y te es fiel, ¿no? Las palabras de Eliú ya son más que todo casi la parte final de lo que viene a ser este libro, ¿no? Eliú es el amigo que aboga por Job. Literalmente, ya en un estudio más profundo, quiere decir el mismo Dios o el mismo Jesucristo participando de lo que contiene este libro, ¿no? Las palabras del mismo Señor durante todo el desarrollo del libro, las respuestas que da Job tanto a sus amigos como al mismo Señor, y recién llegar a lo que es el resumen o la conclusión del libro, ¿no? Lo que yo puedo rescatar y aplicar, y la esencia de lo que el libro quiere enseñar, ¿no? Para elaborar el bosquejo resulta de gran ayuda tomar en cuenta la división de capítulos, párrafos y versículos, ya que el estudiante necesita encontrar las unidades de pensamientos para ir acomodando de forma organizada.
sugerencias generales para facilitar el trabajo con este método. Cada vez que lea el libro, léalo completo y de una sola vez, a fin de mantener fresco todos los detalles de su contenido. No haga uso de libros de consulta. Satúrese solo del texto bíblico y luche porque su mente trabaje con diligencia en los descubrimientos necesarios. Cada vez que lea el libro, procure enfocar la mente en un aspecto distinto de la narración. Puede ser el aspecto histórico, doctrinal, geográfico o biográfico. Al leer, transpórtese mentalmente a la época, la circunstancia y el trasfondo del escritor. Este método es bien bonito porque llevándolo a la práctica, ustedes tienen la labor. Número 1, de estudiar en qué tiempo se escribió, ¿no? Previo al análisis del libro, porque fíjense que aquí nos recomienda solamente leerlo y no tener otras versiones ni comentarios. Pero sí es importante que antes de que comiencen a hacerlo, ustedes determinen quién fue el autor del libro, determinen en qué tiempo se escribió en temas fechas, ¿no? El 200 antes de Cristo, etcétera. Es importante que determinen también la temporada en la que se escribió, si es que el autor lo estaba escribiendo en un estado de esclavitud, si es que el autor era un rey y el reino iba marchando bien, si es que habían problemas políticos, si fue en el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo, el trasfondo histórico, ¿no? Tratar de ubicar también lo que es la ubicación actual en el planeta Tierra, la geografía de dónde se escribió, lo que hoy en día es, por decir, Roma, ¿no? Y en ese entonces se llamaba, no sé. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta y de ahí comiencen a leer, hasta que vean diferentes enfoques y diferentes perspectivas. El método número 9, amor, te toca. Ahorita la vamos a llamar a la pastora. Mientras ella viene, voy a actualizar las diapositivas. Denme en 2 minutos, voy a dejar de compartir porque hay unas o sea, las mismas diapositivas les hemos añadido ahorita en última instancia algo que pensamos que vale mucho la pena poder compartirlos con ustedes. Hasta aquí quiero que me vayan sacando ustedes de dudas, si es que tienen alguna consulta, qué no han entendido o qué quisieran que se vuelva a repetir o explicar de estos 2 métodos que vamos llevando. Soy todo oídos. Soy todo pantalla. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Bendiciones. Mi hermana Demir, gusto de verlo. Igualmente, pastor. Saludos a todos. Aprovechar este tiempo, si pudieras un breve resumen del método analítico, que me conecté a lo último de la explicación. Ya, perfecto. El método analítico es todo lo contrario a este método, ¿no? A este método sintético. El método analítico lo obliga a usted a lo que es, en términos sencillos, separar o desmenuzar, ¿no? Hasta poder llegar a la esencia del contenido de un versículo, de una porción de versículos, de un libro, de un capítulo. Una vez desmenuzado, ¿no? Esta porción bíblica que nosotros estemos estudiando, una vez lo tengamos literalmente en descomposición, ahí yo comienzo a utilizar, contrario a este método sintético, todas las herramientas que yo tenga de investigación para poder tener significados de palabras, para poder analizar biografías de personajes, analizar geografía durante el estudio. El método analítico, como les decía, es un método que lleva mucho tiempo porque tenés que cada punto o cada cosa que te llame la atención, hacer una investigación de eso según la herramienta que considere uno que pueda darme la respuesta a esa pregunta.
Este método analítico se formula generalmente, o la esencia del método es hacerse preguntas. Preguntas que son comúnmente el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, el quién, el para qué. Como ejemplo, yo puse el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 5, que habla acerca del estanque de Betesda. En resumen, el estanque de Betesda era un estanque de agua donde un ángel venía una vez al año, movía las aguas, y el primero que llegaba a las aguas y se metía, no sabemos si se metía o tocaba estas aguas, era sano de cualquier enfermedad. Entonces, hay muchos datos en estos 5 versículos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué la Biblia dice que habían 5 pilares en este estanque? ¿Qué quiere decir el número 5? Simbología de qué es el número 5, ¿no? ¿Cómo es que el ángel venía? La gente lo veía, tenía forma de hombre, venía con alas, metía su mano, se enjuagaba, se cepillaba los dientes, qué sé yo. O sea, empezar a hacer preguntas así, ¿no? ¿Por qué es que había 38 años ahí, que creo que la Biblia no dice que era paralítico, ¿no? Y había allí un hombre, el versículo 5 dice que había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. No dice que es paralítico, pero 38 años sin poder llegar, ¿no? Durante 38 años sin poder llegar al estanque y no poder salvo, me obliga a mí a buscar, ¿de verdad era paralítico? ¿O sería que era ciego? ¿O sería que era mala gente y se llevaba mal con todingos y nadie quería ayudarlo? Entonces me obliga a comenzar a hacer preguntas que yo comience a responder. Ok, pastor, gracias. Amén. Denme 2 Pastor, minutos. Dígame. buenas tardes, ¿cómo está? Hermana Saidita, bendiciones. Amén, amén, pastor, igualmente. Una consultita. Al momento de enseñar la palabra, ¿podemos decir vamos a utilizar tal método o no? Dice, no es recomendable. ¿Ya? No es recomendable, número uno, ¿por qué? No son métodos de enseñanza, son métodos de aprendizaje. Son métodos para usted sacar la esencia de lo que quiere enseñar, ¿no? Oh, Entonces, estas son herramientas para el maestro, ¿no? Son herramientas para adquirir conocimiento. Para promulgar el conocimiento ya es otro asunto diferente, ¿no? Pero son metodologías de tener buena interpretación. perfecto, perfecto. Entonces no es necesario decirles, ¿verdad? No, en sí no es recomendable, no es recomendable. Ya, muchas gracias, pastor. Dice la pastora Raquel que es como que el padre le diga al hijo que va a utilizar psicología inversa para corregirlo. Literalmente sí, el ejemplo es así, ¿no? Si Dios me revela algo a través de este método, yo, si quiero, ¿no? Aunque no debería, le enseño a mi alumno cómo fue que lo descubrí, pero esa no es el objetivo es darle lo que se descubrió. Amén. Vamos, Perfecto. pastor. Ya está la pastora Raquel. Vamos a iniciar nuevamente lo que es la proyección de esta nueva diapositiva. Estamos peleando con los muchachitos aquí. Que hagan caso. Me toca ir a cuidarlo. Se lo vamos a dejar. Se cortó la transmisión, ¿no? Ahí está. ¿Qué método nos tocaba? El 9. 9, crítico. ¿Qué métodos vimos? Analítico y sintético. Amén. Bien. Les dejo con la pastora Raquel. Método número 9, método crítico. Amén. ¿Cómo están? Bien, pastora, bienvenida. Ese pueblo. ¿Todo bien? Qué bueno, qué alegría nuevamente podernos encontrar. Es un gozo para mí
poder estar nuevamente con ustedes compartiendo. Hoy ha sido un tanto diferente para nosotros porque niños. Entonces, el sábado pasado los tenía mi suegra, hoy es su cumpleaños, así que no la podíamos cargar con los peques, pero ahí estamos lidiando porque igual nada nos para. Así que vamos a seguir con todo esto que estamos viendo y aprendiendo. Hasta aquí, ¿todo claro? Sí, pastora. Amén, pastora. ¿No? Estaba escuchando ahí un poquito de las preguntas que estaban haciendo. Ok. Siguiendo adelante, tenemos el método crítico, ¿ya lo vieron o es el que les toca? Es el que toca. Ok. El método crítico, a mi criterio, ahora esta semana que vamos a llevar los métodos a la práctica, igual que la anterior clase, no lo vamos a tomar en cuenta porque este método necesita una cierta madurez espiritual porque justamente entra en juego nuestro criterio, entra en juego nuestra capacidad de juzgar. Si ustedes se fijan, dice la palabra crítico, proviene del término griego krino, que quiere decir juzgar. Así entonces, dice, se llama crítica bíblica a la ciencia que busca, por medio de una detallada y cuidadosa encuesta, establecer las palabras exactas de los manuscritos, versiones, citas, y determinar, dice, la composición, fecha, paternidad literaria y valor histórico, según se encuentra juzgado por la evidencia interna. Entonces, en realidad, lo que va esto es para establecer estas cosas que hemos visto, determinar composición, determinar la paternidad del libro, determinar la fecha en la que fue escrita, el valor histórico que tiene. Ahora, ¿por qué estamos hablando de diferentes tipos de métodos? Porque la Biblia tiene diferentes tipos de libros. Entonces, a pesar de que... Perdón, estaba el pastor interrumpiéndome. A pesar de que la Biblia es una sola, recordemos que cada libro fue escrito por personas diferentes, tenemos varios libros que fueron escritos por una misma persona, aún así la Biblia no es palabra humana, pese a que fue escrita por hombres, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, que creo que sí lo vieron con el pastor Pablo, nos queda claro que la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? La Biblia es un libro inspirado por Dios, entonces toda palabra que ha sido escrita fue dada por Dios para que fuera escrita. Incluso en algunos de los libros hay ciertas amonestaciones que el Espíritu Santo le hacía a la persona que estaba escribiendo el libro. Entonces le decía, sella las palabras de este libro. Por ejemplo, si leemos Daniel, vamos a ver en algunas ocasiones en que el ángel del Señor le dice a Daniel, sella las palabras de este libro. ¿Qué quiere decir? Que solamente comparta una cierta parte y que el resto que él recibió no lo diga, no lo escriba, no lo dé a conocer, porque no había, no era el tiempo, número uno, y segundo, no era una palabra que él estaba recibiendo para compartir con todo el mundo como lo es la Biblia. Entonces le dice, sella la palabra de este libro, ¿no? Y luego vemos en otros capítulos en que le dice, no selles la palabra de este libro. Entonces, al decir no selles la palabra del libro, está hablando acerca de que sea específico en la visión, sea específico en detallar, en escribir, en explicar lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, lo que estaba sucediendo en esas visiones proféticas, de manera que la gente que leyera esos manuscritos después, hasta nuestra época, podamos entender a cabalidad lo que Dios estaba queriendo transmitir. Entonces, cada libro es diferente. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que cada libro tiene temáticas distintas, que cada libro está abocado a una cosa en específico. Tenemos los libros históricos, por ejemplo, como Crónicas, Primera, Segunda de Crónicas, habla acerca de todo de los reyes del pueblo de Israel, en Jerusalén, en Judá. El libro de los reyes, Primera y Segunda de Reyes, son dos libros que hablan acerca también de las acciones, los hechos de los reyes. Si nos vamos al Nuevo Testamento y vemos Hechos, entonces vamos a ver que Hechos de los Apóstoles es un libro que describe cómo se inicia el levantamiento de la iglesia primitiva, cómo se inicia la primera iglesia luego de Jesucristo en la tierra.
cómo es que se levanta la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hace y todo lo demás? Y de ahí vamos a poder ver diferentes tipos de libros que tienen revelación, por ejemplo, cosas que probablemente nosotros no vamos a entender, como los libros proféticos. Tenemos los profetas mayores, tenemos los profetas menores. Dentro de los profetas mayores tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Daniel, que son de los profetas más pesados. ¿Por qué? Porque han sido profetas que han recibido palabra profética, en primer lugar, en un tiempo muy específico, y en segundo lugar, palabra muy, muy importante, muy relevante, pero al mismo tiempo también muy, muy pesada, muy heavy, ¿no? Entonces, en el sentido de que de mucha importancia, Daniel habla, por ejemplo, cuando uno va al seminario bíblico y se estudia el libro de Apocalipsis, no se estudia el libro de Apocalipsis solo, se estudia Daniel y Apocalipsis, ambos juntos, porque Daniel recibe profecía que está confirmada en el libro de Revelaciones que fue escrito por Juan, otro escritor, otra persona, otro tiempo en el que es escrito ese libro, pero si ustedes lo leen así a la par, se van a dar cuenta que hay cosas que se repiten, hay cosas que aparecen en Daniel, que aparecen en Apocalipsis. Entonces, el método crítico necesita que la persona tenga ya una base teológica, tenga un criterio bien definido. ¿Por qué? Porque si no, al leer la Biblia bajo este método, puede ser que caiga en confusión, puede ser que caiga en confusión de pensamiento, en confusión de doctrina. No nos olvidemos que hay diferentes tipos de doctrina. O sea, ¿de qué religión sos? En realidad a veces no es la religión, es lo que nos diferencia son las doctrinas, ¿no? Porque cristianos somos todos. ¿No? El católico, si cree en el Señor Jesucristo, es cristiano. Los testigos de Jehová no son cristianos porque esos no creen en el Señor Jesucristo. ¿No? Pero nosotros los evangélicos creemos en el Señor Jesucristo, los bautistas creen en el Señor Jesucristo, los metodistas creen en el Señor Jesucristo, los adventistas creen en el Señor Jesucristo. Son cristianos, todos somos cristianos. ¿Qué es lo que nos diferencia? Doctrina. Es decir, la forma de interpretar la Biblia, la forma en la que se entiende la Biblia, la forma en la que se estudia la Biblia, ¿no? Entonces, por eso es que el método crítico necesita tener una base sólida en doctrina para que no nos vayamos a torcer. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en el concepto que hemos colocado, habla de la crítica baja, habla de la crítica alta, entonces habla de la crítica textual, dice, estos también reciben los nombres de histórica, la crítica baja es la crítica histórica y la crítica textual tendría que ser la crítica alta, se basa ya en el texto escrito, ¿no? Y aparte, la crítica textual, dice, es la que se encarga de verificar la exactitud del texto bíblico. Entonces, este método lo vamos a ver solamente para conocer de que hay un método crítico sobre el cual se hace el estudio de la Biblia. ¿Qué se considera en este método? La paternidad literaria, haciéndose la pregunta de quién fue el autor del libro, el destinatario, para quién fue escrito el libro, a quién se le está hablando, el lugar donde el libro se escribió, la fecha, cuándo se escribió, en qué tiempo se escribió, el propósito, cuál es el objetivo del autor para escribir este libro. Cuando estudiamos un libro y lo que veíamos el método el sábado pasado, el método por libro, se tiene que considerar la temática del libro. La Biblia tiene una sola temática en general y es la salvación y el amor de Dios, ¿no? Toda la Biblia gira en torno al amor de Dios y la salvación del hombre. Todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo gira en torno a la salvación y el amor de Dios por el hombre, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que desde el libro de Génesis se viene hablando acerca de esto. Génesis 3:15 es la primera profecía mesiánica, ¿no? Donde se escribe acerca del Mesías, donde dice que pondré enemistad, dice Dios, entre tú y la mujer, le dice a la serpiente, ¿no? Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, dice, pondré enemistad. ¿Cuál era la simiente de la mujer? El hijo que nacería de esta mujer que era virgen, que era el Señor Jesucristo, por eso es una profecía mesiánica, ¿se entiende? De esa manera. Cuando lo leemos a simple vista, lógicamente nos saltan esas cosas, ¿no? Pero justamente este tipo de preguntas nos ayudan a poder ubicarnos en qué es lo que el autor está queriendo transmitir en todo el libro o en el texto que estamos leyendo. La semana pasada hemos estudiado 1 Corintios 13, fue escrito por Pablo.
¿Pero de qué habla? Me va a decir, habla del amor. Ok, pero ¿qué amor? ¿El amor de quién? ¿El amor por quién? ¿No? Entonces ahí comenzamos a hacernos ciertas preguntas, ¿no? Si está hablando del amor, entonces, ok, el amor, ¿de quién siente amor por quién? ¿A quién está amando? ¿Por qué lo está amando? ¿De qué manera lo está amando? Yo puedo sentir ese amor, yo nací con ese amor, puedo aplicar ese amor o de qué amor me habla. Entonces comenzamos a entender cosas que están implícitas pero no dichas. En el tema crítico se utiliza para establecer estos parámetros, entonces vamos a ver que habla acerca de la paternidad del libro, quién escribió el libro, para poder llegar al objetivo del autor, yo necesito saber quién era el autor, entonces ahí comenzamos a combinar métodos de estudio, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, hablamos del método crítico, en un momentito más les voy a hablar acerca, bueno, vamos a hablar con el pastor Diego acerca del método biográfico. Claro que el método biográfico, por ejemplo, está abocado a personajes de la Biblia, pero yo puedo utilizar ese método para averiguar del escritor, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver que para poder conocer el objetivo del libro y dar con el tema principal, yo necesito saber quién escribió el libro, para qué es necesario conocer la paternidad del libro, porque la personalidad del autor me va a decir por qué Dios escogió a esa persona para poder entregarle esa palabra específica de ese libro. Por ejemplo, ¿por qué Dios escogió a Isaías para entregarle las profecías acerca de la muerte del Hijo de Dios miles de años antes de que sucediera? ¿Por qué Dios escoge a Isaías? ¿Sabe por qué? Porque Isaías, dentro de todos los profetas, fue un hombre que fue criado en la iglesia. El hombre nació en un hogar cristiano y se crió en la iglesia, él vivía en la iglesia y él fue llamado por Dios de una manera muy especial. Entonces fue un hombre dedicado al Señor, es como los curas, como las monjitas, lo único que desde nacimiento, digamos, ¿no? Entonces no fue algo que él pudo decidir, sino que así fue criado, así su familia lo crió y él creció en la iglesia y el propósito de su vida, al igual que Samuel, era agradar a Dios, ¿no? Servir a Dios. Entonces Dios escoge a Isaías porque la Biblia dice que Isaías era un hombre justo, recto y que en él no había pecado, hasta el momento en que él se topa con Dios. Y si usted lee el llamado de Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías, usted se va a poder dar cuenta que él mismo se refiere a sí mismo y dice, yo de labios inmundos, yo que soy inmundo, pecador, de labios inmundos, pero la Biblia dice de él que no tenía pecado. Entonces Dios escoge a Isaías para entregarle a él la profecía de la muerte del Hijo de Dios por el hombre en un sacrificio vicario, miles de años antes de que esto sucediera, cuando él escribe el capítulo 53, si no me equivoco, del libro de Isaías. Entonces, ¿por qué tal persona para tal libro? Tiene que ver mucho con el autor, tiene que ver con la persona, y esto nos ayuda a definir todo lo que es la paternidad del libro. Pocos libros de la Biblia mencionan dónde fueron escritos, no todos los libros mencionan dónde se escribieron. Las fechas en que se escribieron los libros de la Biblia son de importancia estratégica porque eso nos ayuda a poder entender qué estaba sucediendo en ese momento y por qué el autor escribe de esa manera. Ya con frecuencia, dice, se encuentra íntimamente ligadas al problema de la paternidad literaria. Ahora, por ejemplo, en el libro de Daniel escribe o sea, el libro, estando en cautiverio. Entonces Daniel, que fue llevado a los 17 años preso, lo sacan de Jerusalén, lo llevan a Babilonia a servir al rey allá, ¿no? Estaba en calidad de preso, él estaba en calidad de cautivo, siendo un adolescente, pero es llevado al palacio y preparado en el palacio, y parte de su preparación fue que Daniel es castrado. Daniel era como un eunuco, él para estar en el palacio y cerca del rey tenía que ser castrado. Entonces Daniel no tuvo familia, Daniel no tuvo esposa, no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Daniel fue un varón dedicado al Señor, es por eso que Dios le revela a Daniel palabras proféticas para el pueblo que estaba en cautiverio allá. Mientras él estaba en cautiverio en Babilonia, él también recibe palabra profética de lo que estaba pasando en Jerusalén, pero también recibe palabra profética de lo que Dios iba a hacer una vez que todo eso pasara,
¿no? Entonces, al leer estos libros proféticos podemos entender por qué el autor ve de cierta manera, de cierta forma, lo que Dios le da, por qué escribe de cierta forma. Entonces, y a veces cuando leemos, comenzamos a preguntarnos, ¿no? ¿Y por qué Dios habrá hecho eso con el autor del libro? Porque, fíjense, si usted lee el libro de Ezequiel, que es otro libro de los profetas mayores, le dice a Ezequiel que haga ciertas cosas, ¿no? Específicas, como por ejemplo, le dice, vas a dormir tantos días sobre tu lado derecho, y no podía volcarse, y de ahí vas a dormir tantos días sobre tu lado izquierdo, y le explicaba, y le decía, esto significa esto significa esto otro, ¿no? Le hizo hacer y comer una torta, bueno, lo que los judíos conocen como torta, que en realidad era un pan, que se asaba sobre las brasas. El Señor le mandó a él que lo hiciera asado en estiércol. O sea, ¿cómo se llama? El popó, a ese que le prenda fuego, ¿no? Y que sobre eso haga el pan y lo coma. ¿Se imagina lo que es eso? Una orden que Dios le dio. Entonces, en ese momento, no sé usted, ¿no? Pero yo comienzo a preguntarme, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se trata así con este profeta? ¿Por qué se trata así? ¿Por qué se trata con Oseas, por ejemplo, que es de los profetas menores? Que también es un libro profético, Oseas. Pero ¿por qué, por ejemplo, Dios le dice a Oseas que vaya y se case con una ramera? ¿Por qué le dice que vaya y tome por esposa a una mujer de la calle, prostituta, que se acostaba con medio pueblo, ¿no? Pero Dios le dice que vaya y se case con ella. Y Oseas, siervo del Señor, que nunca había tenido mujer, que no había conocido mujer, que nunca había estado con nadie, fue desvirginado por una prostituta. Y él se casa en obediencia. ¿Y por qué lo hace? Y si usted lee el libro de Oseas, usted va a hallar allí la respuesta. No se lo voy a decir para que le pique la curiosidad y vaya, vaya al libro de Oseas y aprenda ahí un poquito acerca de lo que Dios hace. Entonces, este es el método crítico, por lo tanto, no lo vamos a tomar para poder practicarlo, pero sí se los queríamos mencionar para que ustedes lo conocieran y puedan entender que sí hay métodos para personas que tienen tal vez un poquito más de madurez o experiencia o conocimiento bíblico para poder analizar la Biblia. Ahora sí, entramos a esta parte que habla, son varios métodos, pero que están metidos en uno solo, que se llama el estudio de la Biblia por temas. El estudio de la Biblia según el tema, un ratito, ahí. El estudio de la Biblia según los temas, en primer lugar, bueno, haciendo la introducción, presenta 3 grandes peligros. Número 1, consiste, dice, en el empeño de conocer su contenido, apoyado solamente en la inteligencia y dependiendo del esfuerzo propio, es decir, de la persona que está estudiando. Segundo, el segundo peligro reside en estudiar la Biblia por un sentimiento de deber religioso. Dice, hay quienes estudian la Biblia creyendo almacenar méritos y en esa forma agradar a Dios. Otros lo hacen movidos por la creencia de que es su deber destilar toda la información posible contenida en estas páginas. El autor del Eclesiastés escribió, el mucho estudio es fatiga de la carne, en Eclesiastés 12:12. Pablo agregó en 2 Corintios 3:6, dice, la letra mata. La Biblia no se debe estudiar como un fin en sí misma, sino como un medio para un fin. Voy a repetir. La Biblia no se debe estudiar como un fin en sí misma, sino como un medio para un fin. No es un libro que tan solo se tenga que leer y aprender, sino más bien uno que se tenga que vivir. Los métodos de estudio bíblico pretenden enseñar al estudiante la manera de adentrarse en la Escritura con el propósito de que aprenda a vivirla, no solamente a recitarla. Como la misma palabra del Señor dice, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella, porque al final de cuentas, conocerla y no hacerla va a traer mayor condenación sobre mí. ¿Por qué? Mientras más yo conozca la Biblia, quiere decir que si peco, peco con conocimiento. Ya no peco ya no es un pecado por omisión, es decir, los pecados por omisión son aquellos que se cometen porque la persona no sabe que lo que está haciendo es pecado. Entonces es un pecado por omisión.
Pero si yo peco a conciencia, si yo conozco la palabra del Señor, la he estudiado, la he leído, me la he memorizado, pero no la vivo, quiere decir que yo peco sabiendo que estoy pecando, entonces el castigo es mayor. Ojo. Tercero, el tercer peligro es que consiste, dice, en estudiar la Biblia olvidando que fue escrita con cierto propósito primordial, revelarnos a Jesucristo como Salvador del hombre. Ahí está lo que les decía hace un momento. El apóstol Pablo declara que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, y especialmente el ministerio del Espíritu Santo se encuentra enfocado en este mismo fin. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.